Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro con el Señor, vamos a hablar del primer libro de Samuel, cuarto libro histórico. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer libro de Samuel consta de 31 capítulos, 811 versículos. En este libro aparece por primera vez la figura de los reyes en la historia de Israel. Su liderazgo marca un cambio radical en la forma de gobernar al pueblo de Dios. Samuel, el último de los jueces, fue también quien estableció la monarquía a través de la unción de los dos primeros reyes, Saúl y David. En el trasfondo de historias muy conocidas como el enfrentamiento entre David y Goliat, el intento de asesinato de David a manos de Saúl y de cómo David le perdona la vida, este libro presenta la pregunta que quedó latente en Israel: ¿hasta qué punto era legítimo tener un rey si Dios había de ser el único rey y soberano de Israel? Para tener en cuenta el momento de leer el primer libro de Samuel, infancia y vocación de Samuel, el arca de la alianza en poder de los filisteos, comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl, preeminencia de David y decadencia de Saúl. Se compiló y editó en el siglo VI a.C. Cubre desde la conquista de la tierra prometida en el siglo XIII a.C. hasta la cautividad en Babilonia en el año 587 a.C. Usa relatos de batallas, listados, crónicas, anécdotas, cantos y leyendas populares presentados como historia sagrada de la relación de Dios con el pueblo elegido. El primero y segundo libro de Samuel llevan el nombre de este ilustre líder y se compusieron originalmente como un solo texto. El libro comienza con la concepción y nacimiento de Samuel. Él fue el último de los jueces, sucesor de Elí, y también el primero de los profetas. A partir de ese momento, el profetismo y el reinado irían de la mano. La función del profeta era recordarle al rey que el verdadero soberano de Israel es Dios. Una actitud de ambivalencia hacia la figura del rey es claramente presentada a lo largo del libro. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 8 versículo 5 aparece Samuel poco abierto a la petición del pueblo que pedía tener un rey como los otros pueblos. Samuel le dijo que ellos no eran como las otras naciones, pues eran el pueblo escogido de Dios. Y aunque Dios terminaría cediendo a la petición de Israel, pidió a su profeta Samuel que explicara que la petición de un rey era en sí misma un signo de su rechazo a la soberanía absoluta de Dios. Y aunque Samuel ungió como primer rey a Saúl, no dejó de advertir los peligros de tener un rey. Saúl comenzó bien su reinado con un triunfo frente a los filisteos. Sin embargo, después perdió el favor de Dios porque desobedeció. Por indicación divina, Samuel ungió a David cuando éste era apenas un jovencito. Esto despertó los celos de Saúl hasta el punto de intentar asesinarlo. David, por su parte, respetó la vida de su adversario porque reconoció en él a un ungido de Dios. Finalmente,
Después de la muerte de Saúl, David le sucedió en el trono. Esta ambivalencia con respecto a la monarquía refleja sin duda la experiencia de quienes terminaron en el exilio después de haber perdido la tierra, el templo y su propia libertad por causa, en gran medida, de las infidelidades de los reyes con Israel. Estos, como lo mostraría la historia, llevaron a Israel a la ruina, porque en vez de servir como mediadores de la justicia y la ley dada por Dios en su alianza, cayeron en la idolatría, favorecieron las divisiones entre las tribus y pusieron sus intereses por encima de los intereses de los más necesitados. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda su paz y su amor, y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.